Otra enfermedad de la hemostasia son alteraciones de la coagulación sanguínea en Manuel CTO. Hemofilia A. Se trata de la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de las características de los factores de coagulación. Es un trastorno ligado al cromosoma X, ya que el cromosoma X presenta los genes para la síntesis del factor 8. La hemofilia B o enfermedad de Christmas también está ligada al cromosoma 10, a diferencia de la deficiencia del resto de factores que suelen ser trastornos autosómicos recesivos. Dado que las mujeres portadoras al tener dos cromosomas X, uno de ellos afecto, observan una actividad del factor 8 de alrededor del 50%. Estas personas no presentan sintomatología, hace falta un descenso al 25% para presentar síntomas. La clínica predominante son hematomas de tejidos blandos, hemartros, hemorragias internas de otros tipos, sangrado tras cirugía. En el laboratorio se caracteriza por presentar un tiempo de tromboplastina parcial alargada con un tiempo de protrombina normal. El diagnóstico lo da la dosificación del factor 8. Tratamiento consiste en la administración de crioprecipitado o concentrado liofilizado. El primero es de una persona donante y el segundo de varias. Del factor 8 o factor 8 recombinante preferiblemente. Trastornos congénitos protrombóticos. Casi todos ellos son autosómicos dominantes. Pueden ocasionarse procesos protrombóticos primarios en las desfibrinogenemias, displasminogenemias, deficiencias de proteínas C y S, deficiencia de antitrombina 3 y factor 5 Leiden, déficit de tromboplastina, de TPA y, y exceso de PAI1 y la alteración genética protrombina 202.10. En la deficiencia de AT3 hay que tener en cuenta que durante la fase aguda de la trombosis el paciente puede ser resistente a la heparina, ya que la heparina realiza su acción a través de la antitrombina 3, en cuyo caso habría que asociar concentrado de antitrombina 3 a la heparina. El factor 5 de Leiden consiste en una mutación del factor 5 que lo hace resistente a la acción de la proteína C y puede justificar hasta un 25% de casos de trombosis de repetición. Existe un trastorno protrombótico que es adquirido que recibe el nombre de síndrome antifosfolípido o anticoagulante lúpico por ser en el lupus donde primeramente se describió. La enfermedad se caracteriza por la aparición de anticuerpos contra fosfolípidos, con lo cual en el laboratorio existe una prolongación de los tiempos de coagulación, fundamentalmente el tiempo de tromboplastina parcial, ya que los fosfolípidos están inhibidos por la acción del anticuerpo. Curiosamente, en el enfermo no se manifiesta el proceso por hemorragia, sino por trombosis, ya que las plaquetas en vez de los fosfolípidos sirven para activar la coagulación. Además, los anticuerpos reaccionan con el endotelio vascular, provocando lesión endotelial y activando la coagulación sanguínea. Produce también trombocitopenia. Terapia anticoagulante. Heparina. Presenta un efecto anticoagulante en relación con la antitrombina 3. El tratamiento con heparina se debe controlar mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada, que debe mantenerse entre 1,5 y 2 veces el control. Contraindicaciones absolutas para el tratamiento con heparina: hipertensión arterial maligna, sangrado activo, hemorragia cerebral o subaracnoidea, cirugía ocular, cerebral o de médula espinal reciente. Efectos secundarios de la heparina: el más frecuente es el sangrado por exceso de dosis. Una localización peculiar de la hemorragia es el retroperitoneo. Esta posee un cuadro clínico característico con dolor lumbar, sudoración, signos de mala perfusión periférica, disminución de la presión arterial, palidez, taquicardia y anemia que corrige con transfusiones. Diagnóstico diferencial de los trastornos de la coagulación. Hay hemorragia. Primero, historia clínica, antecedentes personales y familiares, manipulaciones médico-quirúrgicas, exploración física. Defecto: hemostasia primaria, hemorragias piel y mucosas, hemorragia en el momento del traumatismo o intervención quirúrgica, fácil control con medidas locales. Defecto: hemostasia secundaria, hematomas en tejidos blandos, hemartros, hematoma retroperitoneal, hemorragia horas, días después de la agresión. No hay respuesta al tratamiento local. Segundo, pruebas analíticas. Tiempo de hemorragia, tiempo de IV, prolongado más de 10 minutos.
Número de plaquetas entonces. No, si es normal 150 o 400 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Enfermedad de von Willebrand. Tipo 1, defecto cuantitativo. Disminución del factor von Willebrand y disminución del factor 8. Tipo 2, defecto cualitativo. Si es disminuido el número de plaquetas, o sea, menos de 150.000, trombopenia. Disminución de la producción en la médula ósea por asplasia, fibrosis, infiltración. Secuestros, esplenomegalia por HTP o tumoral, hepatopatía. Aumento, destrucción, SID, focos de heparina, sepsis, focos de heparina, sepsis, prótesis valvulares, autoinmune. Si el tiempo de hemorragia, tiempo de IVI es normal, tiempo de protrombina, INR, normal. TTPA, tiempo de cefalina, alargado. Administración de heparina, sí. Otros efectos secundarios de heparina. Trombopenia inmune leve, 15 a 20% de los casos. Osteoporosis, trombosis paradójica, hipoaldosteronismo. Puede prolongarse el tiempo de protrombina. Si no, cuantificar factores de coagulación, disminuir el factor 8, hemofilia A, disminuir el factor 9, hemofilia B. Si el tiempo de protrombina está alargado, TTPA, tiempo de cefalina alargado, cuantificación del factor 8, disminución severa con coagulación y SIT. Además, todos los factores de la coagulación disminuyen. Disminuye también la AT3, disminuye fibrinógeno y aumenta PDF. Antecedentes de traumas obstétricos, desprendimiento prematuro de placenta, aborto diferido, metástasis tumoral, infección diseminada sobre todo por gram negativo, leucemia promielocítica M3, síndrome de Kasabach-Merritt. O si la cuantificación del factor 8 es normal, hepatopatía grave. Además, disminuye factores potasio dependientes. 2, 7, 9, 10, proteínas C y S. Y también otros factores, 5, 11. Puede haber trombopenia por esplenomegalia secundaria HTP. Si el tipo de protrombina está normal, valorar ingesta de dicomarínicos. Otros efectos secundarios, necrosis cutánea, sobre todo en pacientes con déficit de proteína C y S. Malformaciones fetales. Tardíamente se prolonga el TTPA. Trombopenia. Ya estábamos. Efectos secundarios de la heparina. Habíamos dicho. Sangrado por exceso de dosis. Y ahora trombopenia. Este efecto es mediado por inmunocomplejos G heparina. La trombopenia suele aparecer alrededor de la semana del tratamiento con heparina y se presenta entre 1 a 5% de los casos, porcentajes menores con heparina de bajo peso molecular. Trombosis asociada a trombopenia aparece en 10 a 20% de los casos que tienen trombopenia. La trombopenia es mediada por agregación plaquetaria inducida por la heparina. Como consecuencia de la agregación plaquetaria se libera el factor plaquetario 4, que es un inhibidor de la heparina, con lo cual se desarrolla trombosis, que se trata con danaparoide, un análogo de heparina. Osteoporosis, hipersensibilidad, necrosis cutánea, alopecia, hipoaldosteronismo por disminución de síntesis suprarrenal de aldosterona. El antídoto de la heparina es el sulfato de protamina, administrado a razón de 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina. Las denominadas heparinas de bajo peso molecular tienen un menor riesgo hemorrágico al no presentar acción antitrombina, sino solamente anti-X activado. También tienen menos efectos secundarios, excepto la frecuencia de hipoaldosteronismo. No necesitan control de tiempo de coagulación. Recuerda, las características que diferencian la HPPM de la heparina no fraccionada tienen menos efectos adversos. También están admitidas en el tratamiento del TEP, poco indicadas en la insuficiencia renal. No alteran los tiempos de coagulación. Administración subcutánea. Su efecto revierte solo parcialmente con sulfato de protamina. Anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales inhiben el efecto de la vitamina K y por tanto la síntesis hepática de los factores 2, 7, 9 y 10, dando lugar a moléculas sin efecto coagulante denominadas P y BKA, que presentan falta de carboxilación del ácido glutámico. Los anticoagulantes también alteran la síntesis de proteína anticoagulante C y S, que también depende de la vitamina K. Debe tenerse en cuenta que dado su mecanismo de acción, el tiempo necesario para la anticoagulación eficaz es alrededor de una semana y que por la misma razón la recuperación de la función coagulante se demora unos días tras la suspensión del tratamiento, a diferencia de la heparina intravenosa que lo hace en horas. El control de la medicación anticoagulante se realiza por el tiempo de protrombina, que debe mantenerse entre 1.5 y 2 veces el valor control. El INR es una medida de normalización del tiempo de protrombina internacional que debe mantenerse entre 2 a 3 veces.
El INR debe estar entre 3 y 4 en caso de válvulas protésicas, embolia de repetición y trombosis por la presencia de anticoagulante lúpico. Efectos secundarios de los anticoagulantes orales. El más frecuente es el sangrado por exceso de actividad. Necrosis cutánea tiene lugar en el tercer o octavo día de tratamiento como consecuencia de una trombosis extensa de médulas capilares y en el tejido celular subcutáneo. Es más frecuente en personas con deficiencia de proteínas C y S, pero también aparecen sin estos defectos. Malformaciones fetales, óseas, microcefalia, ceguera, retraso mental denominada embriopatía por warfarina. El antídoto de los anticoagulantes orales es la administración de vitamina K y plasma cuando existen efectos secundarios graves como la hemorragia. Trasplante de médula ósea y células progenitoras hematopoyéticas. Selección de pacientes. En general no se trasplanta a personas de más de 60 años por presentar mayor incidencia y gravedad de enfermedad de infarto contra el huésped. La edad se puede ampliar hasta 70 años en casos de seleccionados de trasplantes autólogos de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. Debe haber histocompatibilidad con el paciente según el sistema HLA. No es necesaria la compatibilidad eritrocitaria. Complicaciones, rechazo de injerto, infecciones, enfermedad veno-occlusiva hepática, enfermedad de injerto contra huésped aguda, por acción de linfocitos T del injerto contra tejidos del receptor en el trasplante halogénico, se manifiesta inicialmente por afección cutánea y luego intestinal y hepática. La enfermedad de injerto contra huésped crónica aparece en la cuarta parte de los pacientes y afecta piel, ojo, boca, esófago, intestino, hígado y pulmón, con alteraciones histológicas similares a las conectivopatías. Recurrencia de la leucemia es más frecuente en pacientes que no sufren manifestaciones de enfermedad de injerto contra huésped, lo que habla a favor de un efecto antileucémico del injerto. Uso de factores de crecimiento hemopoyético, G, colon stimulating factor y GM, colon stimulating factor, factores de crecimiento granulocitario y gránulo monocitario, movilización de las células madre de médula ósea, sangre periférica, neutropenia post-QT y otras neutropenia clínica, síndrome de Kostman, SMD, SIDA. Reducción del tiempo de recuperación de la médula ósea tras trasplantes de progenitores hematopoyéticos. 2. Eritropoyetina. Anemias de la insuficiencia renal. Anemia del cáncer, anemia por QT. SMD, para disminuir la necesidad transfusional.